José Manuel Vilches, una de las grandes glorias deportivas del boxeo venezolano y orgullo del municipio de Cabima, en el estado Zulia. Nació el 21 de octubre de 1961, destacó en la categoría peso gallo, 54 kilogramos, dejando una huella imborrable en el deporte nacional gracias a su técnica, valentía y disciplina sobre el cuadrilátero. Su mayor hazaña llegó en los Juegos Panamericanos de Caracas 1983, donde conquistó la medalla de oro para Venezuela, convirtiéndose en el único zuliano en alcanzar una presea dorada en boxeo en esa histórica edición. Además, fue reconocido como uno de los pugilistas más técnicos del torneo. Vilches también representó a Venezuela en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 y posteriormente dio el salto al boxeo profesional, donde disputó un campeonato mundial ante el estadounidense Louis Espinosa en el año de 1987. Su carrera estuvo marcada por el coraje, la constancia y el amor por el deporte. Hoy, José Manuel Vilches sigue siendo referencia del deporte zuliano y venezolano, ejemplo de humildad, perseverancia y orgullo cabimense, llevando siempre en alto el nombre de Venezuela. Bueno, amigos, bienvenidos a Punto de Vista. Después de esa introducción al programa, pues qué más decirle que sentirme contento a través de YouTube, llegar a todos sus hogares, donde quiera que nos estén viendo, a través de su programa Punto de Vista, y decirle que ahí está el link para suscribirse y la manito para darle me gusta, y me siento doblemente contento porque, como precisamente pues reitero en la introducción, quedó bien claro quién es nuestro invitado, una gloria deportiva de Venezuela, orgullo de Cabima, nuestro queridísimo Manuel Vilches, boxeador, pero un boxeador que hizo una carrera amateur increíble y posterior a ello pues pasó al boxeo profesional. Deporte hermosísimo, pero un deporte bastante comprometedor con el tema físico, con el tema del entrenamiento, con el tema de la disciplina. Vilches forma parte pues de esa camada de las glorias deportivas de Venezuela y específicamente por un orgullo de Cabima, del estado Zulia, para Venezuela y para el mundo. Yo te doy la bienvenida, Manuel, tiempo pues por grabar estos pequeños aportes, ¿no?, de lo que ha sido tu trayectoria, y comencemos pues, te reitero la bienvenida, comencemos un poco para que entremos a un momento. Yo diría que todos son estelares desde que se comienza, pero sobre todo el más estelar de tu carrera en amateur y luego ir más allá. Comencemos con ese Vilches, de dónde nace esa vocación de boxeo y cómo comienza Vilches boxeo. Bueno, sí, muchas gracias, Pedro. La verdad que me siento muy orgulloso de estar aquí en tu programa. Es muy bonito esto, recordar, como dice el dicho, recordar es vivir. Así es. Y entonces, bueno, para mí, empezar, mi historia como boxeador fue una historia prácticamente dura en lo posible, porque yo era un muchacho de aquella época muy callejero era que yo me la pasaba en la calle, no entraba a clase, iba para el estadio a entrenar y peleaba mucho en la calle. Hay un programa por ahí, un periódico donde dice de pelea, de peleador callejero a campeón panamericano, porque así empecé, peleando en la calle. En aquel tiempo uno podía agarrarse a puño limpio, quitarle que eso, que escupir, que si para allá, y uno se entraba a golpes, y eran golpes limpios también. Sí. ¿Ves? Bueno, y así era más nada, y el otro día uno se trataba, se hablaba, hasta que una vez un boxeador que vivía cerca de mi casa, Philly Navarro, me acuerdo yo, me llevó al estadio municipal de las 40, ahí se entrenaba boxeo, con el entrenador Jesús Lugo y Elimiro Rondán, y el presidente que era Nelson Rivero, tremendo él. Le debo mi carrera a Nelson Rivero, porque me apoyó mucho. Bueno, y ahí empecé empecé a entrenar, pero mírate que empecé perdiendo. Las 3 primeras peleas yo las perdí, debutando,
porque peleaba era con Ramoncito Vázquez. Ramoncito Vázquez era el único peso, no éramos ni 40 kilos, éramos 36, 37 kilos que pesábamos, tenía 10, 11 años, 11, 12 años, estudiaba yo cuarto grado, y allí fue que empezó mi carrera. A la semana Jesús Lugo me puso a boxear con Ramoncito, y Ramoncito me ganó. Pero volví y me ganó la segunda y me ganó la tercera, hasta que por fin algún día me lo gané y lo retiré. Y después no me ganó más nunca. Después Ramoncito tuvo que retirarse porque no me ganó más nunca, y hizo varias peleas hasta llegar en el año más o menos. Mira, yo empecé en el boxeo en el 74, 75, ¿viste? Y mi primer campeonato a representar al Zulia fue en el año 79, un campeonato nacional en Los Teques, me acuerdo yo. Bueno, y ahí llegué a la final. Llegué a la final porque yo era un boxeador. De mis entrenadores, era un entrenador que cada vez que nos llevaba a un campeonato nacional, en eso era por categoría, eran C, B, A y AA. Sí. Y él me llevaba, haciendo yo C, me llevaba a pelear en A. Y me daban, pero yo aprendía con esto. Y hay un dicho que dice que uno aprende con lo que sabe, ¿eh? Y yo aprendí con esos boxeadores que eran más que yo. O sea, yo era C y ellos eran A, y yo me enfrentaba a ellos. Me ganaban la pelea, pero yo aprendí. Y fíjate que el resultado, que cuando fui al campeonato, el primer campeonato nacional, llegué a la final, porque estaba peleando ya con mi categoría. Claro. Y ya, bueno, y para mí fue fácil ganar. Estaba volando, bueno. Después, ese mismo año, fui para otro campeonato nacional y perdí casualidad que perdí con el mismo de Sucre, Robert Rodríguez. Mira, hace tantos años no se me ha olvidado el nombre del tipo que me ganó las dos primeras. Eso no se olvida. No, Robert Rodríguez se llama, de Cumaná, Sucre, de Carupa, ¿no es? Buenos boxeadores. Bueno, sí. Bueno, hasta que llegué en el año 80, como ya dejé de estudiar y andaba callejeando por ahí, me fui al servicio militar, me fui a la Marina. En esos tiempos la Marina, el servicio militar, había mucho deporte. Y casualidad, nuevecito, mira, tenía como 2 meses, fui a dar a Caín, allá en Carúpano, eso fue muy bueno. Y estaban escogiendo el equipo de la selección de esa base para representar a la infantería marina, y bueno, y me gané el cupo. Ahí me tiraron a Guatía con unos tatas y me lo gané, y me llevaron a La Guaira a representar a la Armada, y quedé campeón. Y ahí me llevaron a un campeonato nacional militar, que en esos tiempos se hacían campeonatos nacional militar. Bueno, y fui a la final con el de La Guardia y me lo gané y quedé campeón nacional. Ahí fui escogido para ir para un mundial en Carolina del Norte, un mundial militar. Ese fue mi primer viaje internacional con la selección de Venezuela. Ahí llegué al octavo de final. Ahí llegué, gané, hice 2 peleas, gané una y perdí la otra. Bueno, eso fue en el año 81. Yo salgo del servicio militar el 2 de octubre del año 81. Los Juegos Bolivarianos son el 4 de enero de diciembre de ese mismo año. O sea, ya la selección de Venezuela ya estaba lista para que venían de una gira, venían de un Caldí, de Cuba, de todo lo que iban para los Juegos Bolivarianos. Bueno, y casualidad, nos llevaron a un campeonato nacional en el Tigre y se presentó toda la selección de Venezuela. Los 4 pesos gallos que estaban en la selección de Venezuela pelearon conmigo. Bueno, y el que iba para los Juegos Bolivarianos lo dejé sin medalla. Me lo gané, le gané 4-1. Le hicieron conteo. Mira, el que va para los Bolivarianos, bueno, perdió. Llegué a la final con otro del estado Lara. Bueno, y cuando yo llego a la final, 3-2 perdí. Bueno, porque ahí nos dimos, fue la mejor pelea del campeonato. Nos dimos y nos llevaron a una eliminatoria los dos. El ganador iba para los Juegos Bolivarianos. Ahí me lo gané. Y ahí me gané el pufo para los Juegos Bolivarianos en el año 81 en Barquisimeto. Ahí quedé campeón. Y ahí la selección de Nacional me llamó.
usted es el peso gallo de la selección. Bueno, y me gané mi cupo. Todo lo que venía en peso gallo de la selección, todo me lo gané, Ali Camacho, Figueroa, a todos, hasta yo peleé con Catarí, peleé con todo el mundo. Omar Catarí. Bueno, y nadie me quitó ese puesto. Mira, el mejor puesto, viajé, en el año 82 empecé la selección, bueno, empecé a viajar para Tailandia, a la Copa de los Reyes, ahí quedé octavo. De octavo llegamos a una gira por Europa, Alemania, Checoslovaquia, Rumanía, Finlandia, de todos los países. Hice 15 competencias internacionales, estando en la selección, 4 años en la selección de Venezuela. Hice 15 competencias. De las 15 competencias, solamente fallé en 4. En 11, 5 de oro, 5 de plata y 1 de bronce. O sea, un resultado muy bueno. Sí. Y las que no agarraba el oro, porque la decisión era 3 y 2, siempre se la daban como me pasó en Cuba con Juan Bautista Hernández, que lo tiré 2 veces, como estaba Fidel, le levantaron la mano, pero bueno, esto todo el mundo lo vio, fue una pelea muy dura, fue campeón olímpico en Moscú, ¿me acuerdas? Bueno, y me enfrenté a todos esos rusos, me enfrenté a los alemanes, me enfrenté a todo, por eso que cuando llego a los Juegos Panamericanos de Caracas, ya yo vengo ya afilado, ¿sí? Viajamos, esa era la época mejor que ha tenido Venezuela, en el buceo, mire, viajamos para todas esas partes, creo que porque eran los Juegos Bolivarianos, los Panamericanos ahí en Caracas, viajamos para todas partes, conocí muchos países, Europa, bueno, Tailandia, todos estos países y me metí en la final. Viste, allí ya estable en el boxeo amateur, hablemos primero de esa parte del amateur, de todo eso que estás planteando que es extraordinario. Tailandia no hay ninguna mantequilla tampoco en boxeo. No, Japón, sí, ninguna mantequilla en México. Los alemanes. Sí, ahorita vamos a hablar un poquitico de Chile, ¿no? Ya estable allí, sobre todo en ese tiempo, porque la técnica tuya era impresionante, sí. El estilo impresionante, el boxeo impresionante, se boxeaba. Y sobre todo en ese momento en el amateur, los guantes o rojos o azules con el blanco. Y lo que valía era conectar con el blanco. Con el blanco. No era cualquier cosa. Sí. Llegando en todos esos países que visitaste con ese récord tan importante, llega una fecha estelar, porque yo recuerdo, te decía ahorita atrás de la cámara, que ese día yo estaba tomando una sopa y me puse de tonto a ver la pelea que paralizaste a Venezuela, sí. Comiendo y casi me daba una cosa de la emoción, porque fue en el año 1983, en los Juegos Panamericanos, en la ciudad de Caracas. Y fue una extraordinaria demostración de boxeo donde quedaste campeón. Pero antes de eso, ¿cuál fue esa antesala a la pelea del campeonato? Porque creo que la más dura fue la que peleaste antes, o creías que era la más dura. Sí, porque mira como la historia del boxeo. En la segunda pelea es el americano, campeón mundial en Múnich, en donde yo participé, que llegué hasta el 1/8 de final. Él derrota al ruso que perdió conmigo, que queda campeón. Nadie pensaba que yo en los Juegos Panamericanos me iba a ganar al campeón mundial. Esa era la segunda pelea por la medalla de plata. Bueno, y le di una demostración ahí, porque no es tanto que uno estaba bien preparado, sino que ya uno, con esa experiencia que uno tenía en la selección, esos viajes, esas competencias, ya uno estaba preparado para eso. Fíjate que 4-1 le gané yo, 4-1 le gané yo al campeón mundial en los Juegos Panamericanos. Nunca pensé que Pedro Nolasco iba a ser más difícil que el americano, que era el campeón mundial, que venía de ser campeón mundial, donde nosotros participamos y no agarré medalla yo ahí. Porque tú veas que como el boxeo cambia. No, duro. La dedicación, hay que darle, bueno, y llegué al tope. Ahora, esa pelea que ya fue propiamente la del campeonato, la de la medalla de oro, pues, que parecía que iba a ser más suave que la anterior. Exactamente. Y fue dura. Fue dura, tuve que ponerle. Yo creo que si yo no le pongo en el último round lo que yo le puse, esa decisión de fajarme y buscar la pelea adelante y combinar, creo que fuera perdido, pues la pelea estaba ahí en el segundo round,
porque ahí me contaron, me dieron un conteo de protección, me contaron 8 de protección, y tuve que dedicarme, y bueno, tenía al público, a mi país, al presidente, todo el mundo ahí apoyándome, tenía que echarle recto. Mira, y le eché recto, pero eché recto tirando golpes, esas combinaciones, bueno, me salieron bien, gracias a Dios. La pelea, esa pelea siempre se ve, todo el mundo recuerda, y muy contento porque Venezuela ganó varias medallas, y la medalla de Manuel Vilches fue la que le dio más satisfacción al pueblo de Venezuela. Todo el mundo recuerda esa pelea, en todas partes, no solamente aquí en Cabima, en Caracas, en todas partes, recuerda de Manuel Vilches. Cualquier parte del mundo que esté un venezolano recuerda a Manuel Vilches ese día, y Venezuela paralizada. Ahora, Vilches, importante porque, y sobre todo para la juventud que nos ve, ¿no? El boxeo es un deporte de mucha técnica, un deporte muy hermoso, un deporte fuerte, de mucha valentía, pero también de mucho entrenamiento. O sea, hablemos un poco de cuál es esa dinámica de Vilches. Fíjate que yo le voy a confesar, ya que estoy retirado, yo no era un entrenador, un boxeador que me dedicaba, yo me dedicaba de lunes a viernes, a sábado entrenando, pero en la selección, cuando yo estaba en la selección, yo me escapaba, yo me echaba mi escapadita, mi sábado, mi domingo, me echaba mi ferita por ahí, y los condenados me decían, coño, mira Vilches, se lo pego, ¿cómo hace Manuel Vilches para ganar? Si ese condenado, mira, como anoche se lo pegó, y entonces, pero la verdad que yo sabía cuándo me iba a echar mi escapadita, me echaba mi cervecita, pero me dedicaba, mira, un mes, 2 meses fajado ahí, fajado, y no es fácil, mira, pararse, correr, la dieta, porque tampoco tenías que comer todo, mira, para yo hacer 54 kilos tenía que fajarme, porque yo tenía el tamaño de un pluma, y para hacer 54 kilos yo tenía que entrenar, forrarme bien forradito, correr, pasar hambre, pasar dieta, hacer la dieta. Bueno, no era fácil, pero como uno tiene que dedicarse, mira, como usted dice, hay que dedicarse. ¿Cuántas horas Vilches? Bueno, podríamos decir nosotros que Vilches era el Nicolino Loche de Cabima. No, sí. Nicolino Loche tenía una particularidad, era bárbaro, casi los entrenamientos eran un poco, pero casi intocable, ¿no? Sí. Y pues llegaba y hasta dormía antes de las peleas, sobre todo aquel famoso japonés, y de repente iba y los desbarataba allá en el ring, ¿no? Entonces, ahora te pregunto, Vilches, por ejemplo, ¿cuántas horas de trote, cuántas horas el tipo de comida, después cuántas horas de guanteo, cuántas horas de pera, cuántas horas? Pero nosotros teníamos unos buenos entrenadores. Yo creo que Edesio Escobar fue uno de los mejores entrenadores que ha tenido Venezuela en la selección. Ha hecho campeones, Piñango, Gamarro, Malmorochito, bueno, todos esos medallistas lo ha entrenado el profesor Edesio Escobar. Y él nos hacía un plan de trabajo trote en la mañana, con su preparador físico, todo. Nosotros teníamos todo. Y después entrenamos mismo a las 11, 12 de la mañana, íbamos al gimnasio a entrenar, y nos ponía un plan de entrenamiento muy fuerte. 15, 10 rounds de hacer de defensa, pura defensa, después saco, después guanteo, después, mira, esto era para quedarse, bueno, pero todo con disciplina. Mira, el profesor tenía su maña, para no sé, sabía, la verdad que el profesor tenía carácter y sabía entrenar. Y no éramos una selección, cuando la selección éramos de 32 boxeadores, 30 de todos de todo Venezuela, de todo el país había, desde el peso mínimo hasta el peso pesado. Exacto. A mí no, del peso gallo que yo estaba, habían 4, 5, hasta 6 pesos gallos. Y tuitos entrenamos, y tuitos guanteamos, bueno, es un plan de entrenamiento muy fuerte. Bueno, de hecho, dice el gran campeón, esta leyenda viviente, Pacquiao, que una de las cosas que, bueno, casi todo, porque hasta Mike Tyson lo dice, todavía lo dice, que una de las cosas más duras para prepararse para una pelea es el entrenamiento. Eso, sí. Y lo dijo también Muhammad Ali en una oportunidad cuando dijo, mire, ¿saben qué duro? Tanto tiempo sin una mujer, tanto tiempo sin todo, etcétera, ¿no? Y no comer nada, mira, que si no es que no, nada, dejar la comida. Dije, cuando
uno sale fuera del país, que te bajan en el avión y te ponen esos platos de comida y tú tienes que rechazarlo, pues no puedes comerte nada porque puedas engordar kilos y tienes que llegar a rebajarla ya. Es duro, mira, no es fácil. No es fácil. Ahora, Vilche, esta maravilla y esto que estamos hablando y así tan de forma anecdótica que es muy, muy agradable, ¿no? Porque hay gente que no conoce estas cosas de ustedes, de todo lo que ustedes han hecho. Recuerdo que en ese tiempo también contemporáneo con tu persona catarí, sí, que está por Estados Unidos. Y Marcelino Bolívar. Marcelino Bolívar, sí, exactamente. Estuvo en esos juegos también. Sí. ¿No? Luego diste el salto al profesional. Un cambio duro. Cambio duro. Sí, pero también tuve suerte porque tuve buenos imaginadores. O sea, estaba el hijo de Rafito Cedeño, que yo empecé con él. Hizo un contrato de 2-3 años y me llevó, me puso rápido, mira. Yo entré al ranking mundial con 7 peleas, sí, 7. Cuando peleé en Puerto Rico con Chiquitorre, el campeonato latinoamericano. Y allá en Puerto Rico era difícil ganar allá. Bueno, tuve que echar reto para ganarme, lo noqué en 11 rounds. Bueno, y ahí me rankearon. Estuve entre los 10 primeros y fui defendiendo el título como 2-3 veces hasta que duré hasta el 7º, donde me llamaron ahí me cambié de apoderado. Yo me cambié de apoderado porque ya Rafito se había ido para los Estados Unidos y dejaron los contratos botados, entonces me contrató José Mastreta de Maracaibo, bueno, y él me llevó con Gilberto Mendoza, que era el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo de aquí. Gilberto Mendoza es de los Puertos de Altagracia, vivía en Maracay, y él me consiguieron, bueno, vieron el ranking mundial y eran, 12, 13, 14 peleas tenía yo, estaba nuevecito. Nunca había peleado tanto round, mira. Pero eso, como dice el profesor, las oportunidades tomas que te la dan una sola vez. Así es. Si tú rechazas esa oportunidad, que no puedo, que no tengo condiciones, aunque no te la dan más. Entonces sí, vamos a echarle pichón. No tenía ni un mes de entrenamiento porque venía de ganar y me perdí por ahí, estaba perdido. Yo me perdía para Barquisimeto, para Caracas, bueno. Me estaban buscando y entrené para esa pelea. Entrené 23 días. 23 días más que entrené para pelear por el campeonato mundial. Esa fue la pelea que hiciste con Luis Espinosa, 1987. 87 en Arizona. Era la última, creo que fue de las últimas, la última pelea de 15 rounds, ¿no? Esa fue, yo fui el último, eran de la Asociación Mundial de las últimas, pero el último venezolano que peleó 15 rounds. Ya las habían bajado a 12. Ya el Consejo y las otras asociaciones ya habían bajado a 12, menos en la asociación. Esa la bajaron, yo peleé el 17 de julio y en octubre, noviembre la bajaron a 12. Con un mes nada más de entrenamiento. Sí, con 22 días de entrenamiento. Duré 15 rounds. Y dale, mire, y el tipo buscándome, yo con ese boxeo, pero las piernas me fallaron, ¿verdad? Que yo traté de quedarme en el ring ahí en la soga para que se me pasara el minuto que faltaba, pero que se me fueron solitas. Sí. Y hasta que el árbitro la paró, estuvo bien parado porque un mal golpe ahí, ya las piernas, aunque el otro no tenía nada tampoco, pero estaba más fuerte, el campeón estaba más fuerte. Pero por decisión fuera ganado. Yo recuerdo esa pelea, la vi también. Fuéramos tenido un campeón mundial aquí en Cabima, pero bueno. Y te digo de verdad, Vilche, que fue una pelea donde diste una demostración extraordinaria, porque pasar de amateur a profesional, 15 rounds, campeonato mundial, aguantar hasta allí, y el estilo fue extraordinario. Boxeo puro. Puro boxeo. Eso es lo que uno aprende. Son tiempos, Vilche, la época dorada del boxeo, ¿no? Sí. Las peleas del siglo, me recuerdo yo, aquí en Venezuela, en la noche de Rafito Cedeño. Y Rafito Cedeño prácticamente como el Don King de aquí de Venezuela. Y nosotros los cabimeros, estamos el nombre
anotado en el ranking de la asociación, porque fíjate que el primer venezolano en pelear un campeonato mundial fue un cabimero, 15 rounds con Pascual Pérez en el Nuevo Circo de Caracas. Ajá. Y nacido aquí en la Rosa Vieja, Ramoncito Arias. Así mismo es. Ese fue el primer venezolano, fue un 19 de abril del año 58, Así es. que peleó un campeonato mundial, 15 rounds. Mire, y yo fui el último venezolano en pelear 15 rounds también de Cabima. Comenzó y cerró. Comenzamos y cerramos. Incluso, fíjate, Vilche, que nuestro gran Betulio González, que Dios lo cuide, por ahí lo tenemos todavía. Sí. Bueno, es maracucho, pero su segunda pelea profesional la hizo aquí. Sí, con que aquí la hizo varias. Y en Amatel hizo varias peleas aquí también. También hizo. Y Morochito Hernández también se lo pasaba por aquí. Sí. Algo tiene Cabima. Pues, sí, su Morochito Rodríguez, el campeón olímpico. Morochito Rodríguez, perdón. También se la pasaba en Tierra Negra, tenía el abuelo ahí en Tierra Negra. Exactamente. Sí. Pero interesante esto, en verdad que no le había prestado atención. El hecho de que comenzó en 15 y termina en 15 conmigo. Sí. ¿No? Vilche, aquí en este tema, porque por supuesto un cambio del amateur al profesional es bárbaro, ¿no? Sí. Y en esa experiencia de lo que ha sido tu viajar, tu quehacer tu ser como boxeador, entre los mexicanos, el boxeo cubano, el boxeo japonés, el boxeo estadounidense, tailandés, ¿cuál de esos lo ves más duro? Bueno, en esa época me enfrenté a los mejores boxeadores cubanos, porque mira, pelear con los cubanos en aquellos tiempos era los cubanos, el mínimo boxeador cubano que ya representaba a Cuba en una selección ya tenía más de 100 peleas. Ajá. Porque eso era su vida, o sea, sí. Pelear toda la semana, ya eso era lo que ellos hacían. Y ya nunca saltaban a profesional. Ya eran profesionales. Sí, lo que eran ellos, los rusos, los alemanes, en aquellos tiempos no soltaban a profesional. Entonces, esos eran boxeadores de 200, 300 peleas. Sí. Entonces, era difícil pelear con un cubano y ganarse un cubano. Mire, era difícil porque el cubano, el mínimo boxeador ya tenía 100, 200 peleas. Bueno, y yo me enfrenté como a 5 o 6 cubanos. Y Tomás que me derrotó 2 cubanos. El que me ganó en los Juegos Centroamericanos en Cuba en el año 82, porque Fidel estaba presente, porque eso me lo gané yo. Bueno, que fue campeón olímpico. Y a Rafael Cárdenas, uno que perdí por la medalla de plata en el cinturón de oro en Rumanía. Me acuerdo yo, Rafael Cárdenas. Él fue el único que me ganó legal. Pero me presenté a 3 rusos, me ganó uno. A los americanos en amateur no me ganaron, los alemanes me los gané. O sea, un chino me ganó un chino, y un africano. La pelea, bueno, de todas las peleas, la que me dolió más fue el descaro que me hicieron en los Juegos Olímpicos. Bueno, chicos, se me pasaba eso, tu participación en los Juegos Olímpicos de 1984. Eso fue el descaro más grande que hicieron. Sí, verdad. Me hicieron allá porque fue, bueno, una decisión, no tanto que los americanos pitaron, tiraron piedras, sino que ya estaban, era eliminado, o sea, era sacar a Manuel Vilche del campeonato, porque ese era el favorito, y a los árbitros que de los países que participaron llevaban su peso gallo. No vamos a eliminar porque se acuerda que eso eran unos Juegos Olímpicos que hubo boicot. Sí, boicot. Sí. Ahí no hubieron esos países rusos, ahí no hubo nadie ahí. Por eso que bueno, ahí me sacaron del paso rapidito en la primera pelea. ¿Ves? Pero ahí todos los 4 que ganaron medalla, a los 4 me los gané. Sí, pero esa era la mala intención. Sí, a los 4 me lo gané. El campeón mundial, que es italiano, me lo gané. Al que agarró medalla de plata, el mexicano, me lo gané. Y a Pedro Nolasco y al canadiense, también me lo gané. Bueno, de los que me gané los panamericanos. Lo robaron ellos.
Los dos que yo me gané en los Panamericanos agarraron medalla de bronce allá en los Juegos Olímpicos. Sí, pero ahí hubo robo. Sí, Eso fue descarado y esas cosas se ven. claro. Vilche, ya para ir cerrando aquí, porque esto es lo que provoca es seguir hablando y hablando, así como cuando uno habla con Betulio, cuando hablaba uno béisbol con el difunto Pompeyo de Valillo, que en paz descanse. ¿Cómo ves el boxeo ahorita, Vilche? ¿Y qué le dice Vilche en razón de esa vasta experiencia a los que están comenzando? ¿Cómo ves el boxeo en Venezuela? ¿Cómo ves el boxeo en Cabima? ¿Cómo ves el boxeo? O en todo caso, perdón, ¿qué consejo le das a esos muchachos que están comenzando? Bueno, ayer, el lunes, terminó un campeonato en Maracaibo, donde por cierto el Zulia quedó campeón por equipo, un zonal para escoger el equipo de la selección del Zulia, donde Cabima participó con 4 boxeadores, creo que van 2 para los Juegos Juveniles. Y aquí hay material. Venezuela tiene material, Venezuela tiene muy buen material. Sí. Claro, ya no tenemos a esos entrenadores de aquellos tiempos, ya no tenemos las mismas reglas, el mismo estudio que a nosotros nos enseñaron, pero hay buen material. Yo siempre he dicho que Cabima, el Zulia y Venezuela tienen buen material, porque nosotros no tenemos que envidiarle a nadie, a ningún país, porque nosotros tenemos, y Cabima más, Cabima tiene buen material, Cabima tiene buenos boxeadores. Lo que hay que agarrar fundamental las cosas, pero Cabima tiene buen material. Pero hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Hay que aprovechar ahorita. Tenemos ahorita peleando una sede por aquí, algo que sea del museo, o sea, una sede que sea solamente para el museo, que eso es lo que necesitamos. Pero ya lo vamos a conseguir, estamos en eso todo. En nombre de Dios, sí. Claro que sí. Bueno, Vilche, de verdad que yo te agradezco infinitamente ese gesto, ¿no? De compartir conmigo pues estos momentos y que podamos, aquí me lleno yo de energía, porque bueno, recuerdo tantas cosas y papá, que Dios me lo cuide, tiene 86 años, toda mi familia somos seguidores del boxeo y del béisbol, y bueno, esas peleas no nos las perdíamos por nada del mundo, y las que hay ahorita, porque también tenemos nuestros campeones en este momento. Machi, que ha dado tremendo boxeadores también, ¿no? Y Cumaná, bueno, Caracas, lógico, pero aquí el Zulia ha dado hasta que ya hay más que decir, así que te agradezco mucho. Vilche, además de decirte que estamos a la orden también, siempre he querido acompañarnos en esta gira, en alguna de estos momentos, pues, y decirte que las puertas de punto de vista están abiertas para que sigamos difundiendo lo que es las maravillas de Cabima desde el punto de vista del deporte y en especial del boxeo. Así que bueno, agradecido. Bueno, muchas gracias, estamos a la orden de ustedes, amigos. Para adelante, hermano, en nombre de Dios. Bueno, fue Manuel Vilche y nos vemos en otro próximo programa de Punto de Vista. Dios les cuida a todos. Pero vean el estilo y la facilidad que tiene. Terminó la pelea. Los dos se consideran ganadores. Ganador Vilche de Venezuela.